Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Buenos días. Miren, hoy nos corresponde continuar con nuestro tema de historia y vamos a estar trabajando el proyecto de una nación independiente. Nosotros observamos hasta el fin de la independencia, hemos estado trabajando, vimos pues a los personajes más importantes, sin dejar de tomar en cuenta que finalmente hubo muchísima gente que pues nunca va a aparecer, ¿verdad? En los libros de historia. Sin embargo, gracias a ellos se llevó esta lucha de independencia. Bien, ¿qué sucede cuando termina la independencia y se proclama la República de México? Va a existir pues un personaje muy importante y este fue Agustín Iturbide. Se dice también en los libros de historia que después de que el virreinato de la Nueva España alcanza su independencia, pues es el único país que elige como primer forma de gobierno la monarquía. Eso contradice mucho, ¿no? Ya que después de tantos años de estar peleando y no querer ser parte de una monarquía, pues la primera opción que encuentran como una nueva forma de gobierno y un proyecto de nación, pues sea la monarquía. Sin embargo, bueno, vamos a observar qué fue lo que sucedió. Es Agustín de Iturbide quien firma los tratados con el último virrey nombrado por el Imperio Español, que fue Juan O'Donoghue. Los tratados se llaman de esta manera, Tratados de Córdoba, y los firman el 24 de agosto de 1821. Para esto, pues hay una serie de representantes que en su tiempo se llamaron regentes, y que por un momento estuvieron al frente del poder político, pues de una nación destruida por la guerra, con la economía pues ya por los suelos, toda la parte de las clases sociales también, pues una gran pérdida de vidas. Sin embargo, pues este personaje sí va a imponerse de alguna manera y lo que él con un gran grupo de todavía del ejército que era como restos del ejército virreinal, lo van a apoyar y se proclama como el emperador. ¿Cuál es el nombre que se va a dar el mismo? Es emperador Agustín I de México. Tiempo en el cual él va a estar al frente de este imperio, bueno, de esa forma de gobierno, del 21 de julio de 1822 al 19 de marzo de 1823. Y él sí va a tener en un principio al Congreso, ¿no? Su forma de gobierno va a ser una monarquía constitucional. Finalmente va a empezar a tener problemas, ya que trata de disolver el Congreso en octubre del 1822, de ese mismo año, para lo cual pues se va a empezar a sublevar la gente, sobre todo las personas que pertenecían a este Congreso, y ya no están muy de acuerdo con Iturbide, ya no están de acuerdo en que él continúe como representante de ese poder político. Bueno, en esta parte del proyecto de nación vamos a ver la parte política. Posteriormente vamos a hablar de la parte económica, qué sucedió con la sociedad, como un primer proyecto de nación. Le estuvimos hablando en clases pasadas sobre lo que representa la soberanía, la nación, la independencia. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta cuando ya se termina y se llega a una culminación de todo un movimiento militar, qué tan complejo es
pues iniciar y tratar de reconstruir y de identificar cómo va a ser en el futuro pues este país. Bien, ¿quién se levanta en armas en contra de Iturbide? Va a ser Antonio López de Santana con el plan de Casamata que se lleva a cabo, se firma en febrero de 1823. Finalmente, eh, pues Iturbide no resiste ya la presión, ya no hay tantos personajes, tanto ejército que lo esté apoyando y va a renunciar, va a abdicar al poder el 19 de marzo de 1823. ¿Qué sucede posteriormente ya cuando él pues sale de la parte que es de ser representante del poder de México? Es que se van a encontrar finalmente otros poderes tratando de llegar pues a representar todo este aspecto político y vamos a encontrar dos tipos de pensamiento. Los liberales, ¿sí? Que era una gran corriente política, y los conservadores. Obviamente ya nadie quería ser parte de un imperio. Ya se van a enfocar a la república. En la primera parte de este tema, porque es muy, muy amplio, se va a enfocar a la república. Vamos a resumirlo de la siguiente manera. Después del fracaso del primer imperio, se van a enfrentar dos corrientes y una de ellas va a ser representada, pues, por lo que ya les comenté hace un momento, la corriente liberal. Ellos pensaban que cada parte, porque primero vamos a recordar que fueron provincias, capitanías, y que va a ser un largo tiempo en el cual después se van a estructurar como entidades federativas. Todo esto va a ser un largo camino. Sin embargo, ellos pensaban que esos mismos espacios territoriales pues deberían de ser libres, ¿no? De que iban a tener autoridades y cada una de ellas iba a ser responsable de todas las necesidades que tuviera la población. Y la otra parte que eran los conservadores, que también era una forma de república, solamente que ellos pensaban que era mejor que todos se conservaran más unidos, que el poder residiera sobre todo en el centro, o sea, que se designara como presidente fuera el que tomara pues las decisiones necesarias para continuar pues con un proyecto de nación independiente. Bien, va a triunfar para iniciar la República Federal. Esta va a estar en los siguientes tiempos, de 1824 a 1835, ¿sí? Es una serie de cambios en donde varios personajes se van a imponer por cierto tiempo, no, a veces ni siquiera llegan a un año de gobierno, en donde es muy difícil que estas partes se concilien dentro de un mismo grupo que eran los liberales y algunos personajes importantes porque van a sucederse constantemente, van a ser Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo en 1824. Vicente Guerrero, que pues formaba parte del mismo grupo y sin embargo por las constantes alzas, revueltas militares, solamente llega a estar en el poder en 1829. Este personaje, Gómez Pedraza, él actúa entra en la competencia desde el inicio, desde 1824. Sin embargo, cuando matan a Vicente Guerrero, regresa al poder de 1829 a 1833, que en realidad era el tiempo que le corresponde estar a Vicente Guerrero, ¿sí? Cuando fallece Vicente Guerrero, alguien que se levanta en armas porque no le parece justo que lo haya matado, es Antonio López de Santana. Y si recordamos, él fue quien logra hacer que Agustín de Iturbide pues abdique al poder. Él va a estar a partir de 1834 y se va a prolongar en el poder muchísimo tiempo. Él enarbola al inicio todo eso de la República Federal, es liberal, pero conforme va pasando el tiempo se convierte en un dictador, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte del tema
Y posteriormente continuaremos trabajando pues la República Centralista y darnos cuenta cómo un proyecto de nación independiente pues es un trabajo muy muy largo. Gracias.